dejo de compartir. Vamos a continuar ahora con la presentación de Marco Ciancio, también de Elemón, que nos va a hacer una introducción a la inteligencia artificial y al machine learning para sistemas embebidos. Bueno, gracias. Saludos a Bueno, Marcos. ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Marco Ciancio, yo trabajo como asesor externo en Elemon, junto con Patricio y otros compañeros. Así que bueno, en este caso vamos a proceder a mostrarles algunos conceptos de inteligencia artificial, porque es un tema que nos consultan bastante, está recién arrancando y bueno, nosotros queremos transmitir un poco el concepto, porque es un concepto que en algunos casos está un poco mezclado, digamos, entre lo que es inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Y bueno, entendiendo entonces el concepto, uno ayuda a clarificar y, bueno, y pensar soluciones para problemas que pueden ir surgiendo. ¿Okay? Así que bueno, paso a presentar los slides. No sé si me escuchan bien, por ahora todo bien. Perfecto, perfecto. Bien, bien, perfecto. Ahí estamos. Bueno, ¿se ve correctamente? Sí. Bueno, entonces bueno, empezamos, digamos, a ver un poco los conceptos. ¿Qué sería lo que llamamos inteligencia artificial? Que suena muy lindo, pero bueno, el concepto amplio, inteligencia artificial, no es ni más ni menos que un producto o un dispositivo que tenga una cierta inteligencia. Cualquier tipo de inteligencia ya caería dentro de esa clasificación. ¿Okay? Desde las primeras computadoras, pasando por las lógicas de relé, digamos, eso ya podríamos decir que entra en el conjunto de inteligencia artificial. ¿Okay? Que, digamos, con la intención de simular algún comportamiento humano, tomar alguna decisión respecto a sus salidas, sus entradas, etc. ¿Okay? Eso fue progresando con los años, ¿okay? Cada vez sistemas más complejos, como conocemos, digamos, con la creación de los microcontroladores, los microprocesadores, ¿okay? Fue progresando todo ese campo. Y digamos, en los últimos, digamos, 20 años, 15 años, a medida que estos sistemas se hacían cada vez más complejos, más potentes, se empezó a crear el concepto de Machine Learning. ¿Qué quiere decir Machine Learning? Es dotar a estos sistemas de toda la información disponible que hay, los nuevos recursos, las nuevas capacidades de procesamiento, dotar a esos sistemas con información y que ya el procesamiento no solo sea basado en alguna lógica que alguien decide o un conjunto de personas deciden hacer sobre un algoritmo, sino agregar información. ¿Qué información? La información del ambiente que yo quiero controlar. Es decir, nosotros siempre estamos pensando en productos físicos, digamos, porque es a lo que nos dedicamos, digamos, en Elemon siempre nos consultan por aplicaciones concretas, digamos. Esto no son cosas teóricas, pero sí con la intención de que sea aplicado, ¿no? Entonces, como te decía, cuando buscamos, ¿qué hablamos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de datos para dotar a estos sistemas? Es el ambiente que yo quiero controlar, que yo quiero manejar. Por ejemplo, no sé, si estamos hablando de sensores de humedad, bueno, todos los datos que yo pueda recabar de un montón de sensores de humedad en diferentes condiciones, en diferentes situaciones, todo eso son conjuntos de datos que van a abonar a nuestro sistema y nos va a servir para mejorar el tipo de respuesta. ¿Okay? Y después tenemos un caso particular, que es el caso que se llama Deep Learning, que es que no solamente se trata de redefinir estos sistemas basados en datos externos para refinarlos, sino que además las estructuras de decisiones tienen que ver con una matemática en particular, que está basada en lo que se llama redes neuronales, que son concretamente redes neuronales artificiales, copiados, si se quiere, en alguna medida con las redes neuronales biológicas. ¿Okay? Así que bueno, vamos viendo un poquito más en detalle cada categoría de estas, como para ir viendo el concepto. Bueno, como decíamos, a medida que fue progresando las computadoras y la capacidad de procesamiento, se fue introduciendo estos nuevos conceptos que les venía contando.
Acá a la izquierda, digamos, tenemos el ejemplo típico de un programa desarrollado para hacer una función, el típico diagrama de flujo, ¿no? Digamos que uno tiene una cierta cantidad de entradas, unas ciertas decisiones, condiciones, básicamente siempre hablando de cuestiones matemáticas, lógicas, ¿ok? Generalmente en la industria, como todos sabrán, siempre los lenguajes más conocidos son C y C++, pero siempre algunas cosas, hay muchas empresas que siguen desarrollando en Assembler, pero siempre está basado en microcontroladores, pueden ser de los más pequeños, de 8 bits, hasta los más grandes, de 32 bits, pero siempre es el mismo esquema, digamos. Entradas, salidas, y un algoritmo en el medio que alguien va y, digamos, lo piensa, o un grupo de personas, se prueba, se evalúa, se hacen test, pero es el esquema clásico, digamos, el que es muy común, ¿no? Bueno, como decíamos, ¿qué pasa ahora en estos últimos años que cada vez, digamos, tenemos más capacidad de procesamiento y más capacidad de agregar información a nuestros sistemas? Vamos a este nuevo concepto que sería Machine Learning. Digamos, acá a la derecha estamos viendo qué querría decir Machine Learning. Bueno, como veníamos diciendo, tiene que ver con la cantidad de datos que uno le asigna al sistema para eventualmente mejorar estos sistemas, ¿ok? ¿Qué sería, digamos? Vamos a ver un ejemplo interesante, digamos. En el caso que una persona tuviera que analizar un determinado sistema, por ejemplo, vamos a ver el caso de un motor eléctrico que quiere determinar si su funcionamiento es correcto, si no, o sea, emitir alguna señal de si tuvieran fallas, si tuviera una condición particular. ¿Qué sería eso? La persona va a recabar información, o sea, tiene que una persona tomar la decisión, sentarse y decir, bueno, yo voy a monitorear estos parámetros, ¿ok? Por ejemplo, podría ser velocidad, nivel de vibración, valores tomados de un giróscopo, eventualmente si el motor está rotando, si está girando bien, valores relativos a la corriente, a la tensión del motor. Todos esos parámetros se arma un modelo estadístico, ¿okay? Basado en funciones tipo del estilo matemáticas, del estilo de regresión lineal, test hipótesis, cálculos de correlaciones entre diferentes señales. Se arma como decíamos, un modelado estadístico, se ingresan todos esos datos. Una vez que está hecho el modelo, se pueden tomar muestras de X cantidad de motores, en diferentes condiciones, en condiciones de buen funcionamiento, de mal funcionamiento, en condiciones extremas. Entonces, todo ese modelado hace que todo el sistema se calibre con esas informaciones, ¿okay? No solo eso, sino que cada información que cargue en el sistema va a tener un etiquetado. ¿Qué quiere decir un etiquetado? Va a ser, digamos, este motor está en correcto funcionamiento, está en falla, está consumiendo de más, tiene alguna sobretemperatura. Todos esos etiquetados van abonando el sistema para calibrarse y configurarse los coeficientes que yo pudiera tener en ese modelado estadístico, y el resultado de todo eso es un algoritmo al cual yo lo voy a cargar en mis procesadores o en mi sistema, y a partir de ese momento hago correr la máquina. Correr la máquina quiere decir que ahora está en funcionamiento, eventualmente tomando nuevos datos de nuevos motores, o los mismos, pueden ser del mismo conjunto de motores que yo haya evaluado, pero hay un concepto de inferencia, digamos, cuando yo pongo el motor, digamos, un motor nuevo, puedo evaluar en cuáles de esas condiciones está, en cuáles de esos etiquetados cae, ¿ok? Después, más adelante, vamos a mostrar un ejemplo que es un ejemplo concreto de Microchip, que inclusive voy a dejar los links disponibles, que si lo desean pueden comprar los kits de desarrollo y probarlo, y tiene un montón de herramientas, un montón de funciones, ¿okay? Siguiendo en el caso, digamos, de Machine Learning, habíamos dicho que tenemos una subclasificación que es de Deep Learning. Deep Learning consiste básicamente que reemplazamos ese modelado estadístico por una matemática muy concreto, que es toda una rama de la matemática, que son las redes neuronales. O sea, toda esa estructura de decisiones para ver si ese motor funciona bien, si ese motor funciona mal,
si eventualmente tiene algún etiquetado al cual corresponda hacer referencia cuando está en funcionamiento, está hecho con una red neuronal que más adelante vamos a explicar cuál es el concepto. ¿Ok? Bueno, acá es como les decía, digamos, cuál sería el mecanismo, digamos, para armar una máquina, digamos, configurar un sistema como Machine Learning. Como les decía, hay una persona que va a tomar ciertos parámetros o características del sistema, dentro del razonamiento de la persona va a darle cierta prioridad a cierto nivel de importancia a determinados parámetros, como habíamos dicho, puede ser la velocidad de giro, nivel de vibración, valores de un giróscopo si eventualmente tuviera algún tipo de rotación, valores tomados de la corriente, la tensión, la temperatura. Obviamente hay características que son más o menos importantes que reflejaría el buen o mal funcionamiento del motor, ¿ok? Pero hay una persona que se toma el trabajo que tiene que conocer del tema, que tiene que saber que un parámetro podría estar vinculado con algún eventual problema o no, ¿ok? Pero digamos, hay una persona que toma una persona que está a cargo de hacerle aprender a esta máquina, ¿ok? Dentro de lo que es Machine Learning hay algunas subcategorías, digamos, que es lo que se llama aprendizaje supervisado, que es cuando hay un etiquetado en concreto por cada situación, como decíamos, siempre volviendo al caso del motor, que es bastante didáctico. Por ejemplo, podría ser motor funcionando correctamente, funcionando en falla, vibrando, con sobreconsumo, etc. Eso es ponerle una etiqueta a esa información. ¿Okay? También está lo que se llama el aprendizaje no supervisado, que no existe un etiquetado por parte de una persona, sino que en realidad lo que se hace una sectorización, digamos. El sistema es capaz de agrupar diferentes conjuntos de datos, no tiene qué etiqueta ponerle, pero puede agrupar una determinada cantidad de parámetros, idealmente en un espacio, es decir, acá hay un motor que tiene ciertos valores, acá hay otro motor que tiene ciertos valores y otros valores, ¿ok? Es lo que se puede llamar, a veces se llama clusterización, hay diferentes clusters, ¿ok? También también está el concepto de aprendizaje reforzado, que es cuando ya tengo la máquina funcionando y voy procesando información de nuevos elementos, por ejemplo el caso del motor que hacemos referencia, nosotros podríamos ir modificando y actualizando con cada nuevo motor el etiquetado que nosotros estamos explicando. ¿Okay? Bueno, todo esto está pensado, en principio, es un concepto que no necesariamente tiene que estar funcionando localmente, digamos, en un microcontrolador con el sistema en sí. O sea, es una abstracción, digamos, el concepto de hacer una máquina, hacerla aprender y que corra, puede ser de forma local o puede ser eventualmente en un servidor en la nube. ¿Okay? Cada una de esas dos posibilidades tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Okay? Antiguamente, cuando, digamos, 10 años para atrás o 15 años para atrás, los microcontroladores, los microprocesadores a los que estábamos acostumbrados, no tenían la capacidad de procesamiento necesaria como para ejecutar este tipo de acciones o hacer este aprendizaje de Machine Learning. ¿Okay? Entonces, realmente esta información se procesaba en la nube, se tomaba una decisión y eventualmente esa información era devuelta a los equipos, a los equipos locales. ¿Okay? Hoy en día, digamos, tenemos de vuelta las dos opciones disponibles, porque los microcontroladores con los que contamos hoy en día perfectamente pueden hacer esas decisiones, correr esta matemática compleja, ya sea de Machine Learning como Deep Learning. Entonces tenemos la posibilidad de hacer correrlo de forma local. ¿Okay? Tiene un montón de ventajas, como por ejemplo que no tengo que estar conectado a internet, no tengo que estar transmitiendo todo el tiempo, no estoy condicionado a que de alguna manera exponer los datos, aún aunque los encriptara, digamos, puede ser cuestionado desde el punto de vista, los datos están viajando por la red, ¿ok? La respuesta es mucho más rápida porque
si los datos tienen que subir a la red, ser procesados y vueltos a enviar al dispositivo, de alguna manera siempre introduce una latencia, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que queremos tomar las señales, no sé, de una máquina vial y decidir si una inclinación es peligrosa o no, ¿ok? Supongamos tenemos un microcontrolador con su acelerómetro, hemos hecho aprender la máquina funciona, cuando la máquina vial se inclina de una manera peligrosa, corta la energía del sistema y evita que exista un accidente. Bueno, imaginemos que esa información, si tuviera que ir a la red y volver, sería muy lento. Nosotros para este ejemplo que estamos dando, debería ser una respuesta muy rápida, de tal manera de que no suceda este accidente que queremos evitar. ¿Okay? Así que bueno, tiene muchas ventajas que corra de forma local, a veces puede tener una utilidad que corra en la web. En el caso de que corra en la web tenemos capacidad mucho más grande de procesamiento, pero cada sistema tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Okay? Además, en el caso de que corra en forma local, podemos preservar todo lo que sea comunicaciones, como podría ser LoRa, Wi-Fi, eventualmente otros sistemas de comunicaciones, preservar eso para transmitir otros datos que sí son más importantes, pero no tienen que ver con el tema de la máquina funcionando. ¿Okay? Bueno, acá tenemos un ejemplo concreto. Microchip tiene un kit de desarrollo basado en un microcontrolador potente, un SAM-D21, ¿okay? Conjuntamente con un módulo Wi-Fi, como ahí lo están viendo. Esta placa roja que ven acá, arriba se le conecta un shield con un acelerómetro. Hay dos versiones, uno de Bosch y otro de TDK. Hay un montón de librerías, un montón de ejemplos, de tal manera de acortar, digamos, si alguno quisiera implementar algún sistema de este tipo, acortar el tiempo entre que uno comienza el proyecto o sea, le mejora el tiempo de desarrollo porque ya hay un montón de ejemplos funcionando, están las librerías, uno puede seguir los ejemplos paso a paso y hacer rápidamente una aplicación, y es realmente muy potente. ¿Okay? En este caso, como decíamos, es un poco el ejemplo que yo venía dando, que es quizás un poco didáctico, pero está bueno para entender el concepto. Es el ejemplo de un motor que está a la izquierda, está funcionando de manera correcta, y a la derecha, digamos, a través de un papel se fuerza un funcionamiento malo, ¿okay? Que haciendo esta acción de frenar el eje, obviamente genera vibraciones, ruidos, aumentos en el consumo. Entonces, todas esas características son usados para, como les decíamos anteriormente, para etiquetar el motor funcionando correctamente y el motor funcionando en modo incorrecto. Con todo eso se hace aprender a la máquina, y una vez que la máquina funciona, me permite etiquetar a todos los motores que yo quiera. ¿Okay? Bueno, acá está un poco lo que decíamos, lo que es la extracción de características, el etiquetado de cada comportamiento. Se arma un árbol de decisiones, digamos, basado en estas características. Y los resultados, bueno, los resultados en este caso para el motor también tienen que ver con la aplicación a los que cada uno pudiera necesitar. Y en este caso podríamos decir si el motor está en falla o no. O estas herramientas que hay para trabajar, por ejemplo, hay una opción de que el resultado sea un valor continuo entre 0 y 1, 0 y 100, y tiene que ver un resultado lineal, es un valor de tipo regresión, que, digamos, me podría decir que entre los dos etiquetados, entre el etiquetado que está en falla y el etiquetado que está en funcionamiento correcto, habría un montón de situaciones, un continuo sobre eso, que de alguna manera me puede decir qué tan cerca está del funcionamiento correcto y qué tan cerca está de la falla. O sea, tengo un montón de situaciones posibles, y de esa manera me permitiría saber si el motor se ha comenzado a degradar, si perdió lubricación, si hubo algún problema
no lo saca de funcionamiento completamente, pero sí que el motor está degradado en su funcionamiento. Con eso, digamos, es interesante porque podría ser aplicado para lo que se llama mantenimiento predictivo, porque de alguna manera yo podría establecer un umbral y decir, bueno, yo tengo, no sé, digamos, una fábrica con diferentes motores funcionando, o no, estoy fabricando motores y los quiero evaluar, puedo tener una caracterización de su comportamiento, como decíamos, entre los dos extremos, y obviamente, como siempre, digamos, o sea, me puedo ahorrar plata en el sentido de que no se me va a romper el motor sin que yo lo pueda predecir, o no voy a vender algún motor que esté fuera de un determinado rango, ¿ok? Siempre, digamos, hay un tema económico, y un tema vinculado a calidad de un producto, etc. ¿Ok? Bueno, como les decíamos, en Elemon tenemos al alcance de la mano un montón de herramientas que les podemos compartir. Justamente eso hacemos con los clientes que a veces nos traen. O sea, un problema viejo, digamos, un problema que podía ser solucionado, como decíamos, con la inteligencia artificial clásica, y nosotros le proponemos alguna de estas nuevas soluciones que, como podemos ver, tiene un gran potencial, o a veces no, a veces es un problema nuevo que estas soluciones nuevas son muy aptas, digamos, porque tienen toda esta potencialidad que con el esquema clásico a veces se puede llegar y a veces no. ¿Okay? Bueno, acá tienen todos los links que pudieran estar vinculados con el sitio de Machine Learning de Microchip. Están estas herramientas Edge Impulse, Motion Gesture, Cartesian, que están vinculadas con los algoritmos que son necesarios para aprender estas máquinas. Como detalle particular, para que, digamos, en relación con todo lo que ya veníamos viendo, Edge Impulse usa redes neuronales para, o sea, Edge Impulse caería en la clasificación de Deep Learning, porque usa redes neuronales para hacer sus cálculos, y Cartesian no, digamos, no expresa exactamente qué son sus algoritmos, pero son algoritmos del tipo estadísticos, digamos, no especifican exactamente qué usan. Digamos, eso para explicar que, digamos, para un mismo problema puede haber más de una solución, pero bueno, nosotros tratamos de darle cierta claridad a los conceptos porque eso siempre ayuda a entender el problema y eventualmente dar una solución. Así que bueno, entonces ahora, digamos, ahora vamos a tratar de conectar un poco lo que sería el Machine Learning, pero sí llevarlo a este nuevo concepto que es todavía más moderno, que es el de Deep Learning. Entonces, bueno, primero vamos a intentar compararlos y mostrar un poco las diferencias conceptuales, y sí después ver qué significa Deep Learning y qué es una red neuronal. ¿Okay? Bueno, como veníamos diciendo anteriormente, en el caso de Machine Learning, hay una persona, un experto que entiende el problema, toma las características, arma una lógica, una red, un conjunto de decisiones, y lo modela estadísticamente, carga toda esa información en el sistema, ¿ok? Y obtiene una salida que es, bueno, es la máquina ya aprendida, y la hace correr y eventualmente tendrá mejores o peores resultados según la experiencia, la iteración, la adaptación, la corrección de ese modelo, digamos, si hay más características o menos características, ¿ok? Va a depender un poco de la experiencia de la persona y un poco de las herramientas que tenga a mano. En el caso de Deep Learning es un tipo de aprendizaje que el aprendizaje es copiado, digamos, simulado, tomado por analogía como lo hacen las redes neuronales biológicas. ¿Okay? Podemos pensarlo de esta manera, como que el sistema tiene una cierta cantidad de entradas, tiene una cierta cantidad de salidas, en el medio hay una red neuronal que simulan ser neuronas, y sin entender mucho qué hace cada neurona, porque anteriormente sí teníamos toda una red de decisión, digamos, basado en las características, es decir, si yo tengo un alto nivel de vibración, sería lógico pensar que el motor tenga algún problema, pero acá es
hay un montón de elementos en el medio, que ahora vamos a ver un poco más en detalle qué es esa cosa que está en el medio, que de alguna manera yo le pongo una entrada, le pongo una salida, o mejor dicho, un conjunto de entradas, un conjunto de salidas, y yo le digo, conectámelos. ¿Ok? Entonces, toda esa red que está en el medio se termina adaptando, se termina configurando a esos parámetros que yo le cargo al sistema. El resultado es que va a funcionar de la misma manera que yo quiero, porque yo le pongo la misma entrada y obtengo la salida que yo quiero, y en el medio hubo toda una adaptación que me permite a mí darle una solución al sistema, ¿ok? Sin entender mucho qué hay por adentro. ¿Ok? Bueno, eso que está adentro es una red neuronal. ¿Y qué es una red neuronal? Bueno, voy a intentar explicar el concepto. Una red neuronal está basado en las neuronas biológicas, que como muchos ya deben conocer, tiene un cuerpo, tiene unas dendritas que son como si fueran conexiones eléctricas, y unos axones que básicamente se van conectando entre sí y son, como podemos pensarlo, como conexiones eléctricas entre diferentes neuronas. ¿Okay? Cada una de estas... no sé, ¿alguien me está preguntando algo? Ah, bueno. Como les decíamos, estas neuronas se van agrupando entre sí, ¿ok? Para formar lo que sería una red neuronal, ¿ok? Y, digamos, la neurona sola, digamos, tiene un modelo matemático que, digamos, es una modelización, no tiene por qué ser exacto su funcionamiento, pero es un modelo que tiene cierta lógica con el funcionamiento, donde, digamos, la neurona tiene el cuerpo, que está indicado acá como, acá dice, como cell body, que es donde está el procesamiento, tiene una cierta cantidad de entradas, ¿okay? Que son las dendritas, ¿okay? Que van acopladas que son los que le hacen llegar la información al cuerpo de la neurona, y una salida que es el axón, que es de alguna manera como el resultado de todo ese proceso matemático. ¿Okay? Cada una de estas dendritas tiene un factor donde multiplica acá, que es el que se llama como W, que son las conexiones sinápticas, ¿ok? Y de vuelta, hacemos la misma extrapolación. Si nosotros pensamos lo que es una neurona, un conjunto de neuronas es una red neuronal, lo mismo para la red, para una neurona matemática, como estamos viendo acá, cuando hago un conjunto de estas neuronas, es una red neuronal artificial. ¿Okay? Bueno, acá está un poco más el detalle son las partes, digamos. Nosotros podemos pensar que la información que le llega al modelo matemático, el que tenemos a nuestra derecha, son unas, por así decir, unas señales que van conectadas por un peso sináptico, que son estos W y J que funcionan acá. Hay una regla de propagación en el medio, en el cuerpo de la neurona, que tiene que ver con una función de activación, ¿ok? Y una salida que es la consecuencia de todo esto. Podemos escribirlo de alguna manera, como si fuera una ecuación, como que la salida de cada neurona es la sumatoria de sus entradas sinápticas por los pesos sinápticos, todo esto pasando por una función de activación. La función de activación es un comportamiento muy particular de esta neurona artificial, que no es ni más ni menos que una función de transferencia, que se suelen usar 2 o 3 tipos de funciones, que pueden ser la función escalón, la función lineal, sigmoidea, sinusoidal. Hay 2 o 3 más, pero esas son las más usadas. ¿Okay? Bueno, entonces, ahora, ya, si yo hago toda una agrupación de estas neuronas, voy a conformar lo que es una red neuronal. ¿Ok? Y, digamos, lo que termina sucediendo es que voy a tener lo que se llaman al menos 3 capas. Una capa de entrada, una capa de salida, y una capa oculta, que son las capas del medio. ¿Qué quiere decir? Digamos, yo, pensando un poco en la aplicación de esto, de alguna manera yo voy a necesitar algo que van a ser las entradas de mis sistemas y algo que va a ser las salidas de mi sistema.
Y en el medio va a haber un montón de capas, que son, en este caso son a elección mías, ¿no? En el sentido de, para ver si son suficientes para dar la solución a mi sistema, ¿ok? Y todas estas capas están interconectadas entre sí. Cada una de estas conexiones sinápticas está disponible, eventualmente después se irá configurando y algunas conexiones sinápticas serán más importantes que otras, pero la cuestión que eso no lo voy a hacer yo a mano, se hace a través de un algoritmo iterativo, ¿ok? Que obtiene esa calibración de esos coeficientes omega, de esas funciones de activación y demás, de tal manera que todo el sistema se va a adaptar para que yo obtenga mi salida con las entradas que yo deseo. ¿Ok? Justamente eso es el aprendizaje de la red neuronal. ¿Qué quiere decir? Volvamos a pensarlo, digamos, yo tengo un conjunto de entradas que van a pasar por estas redes neuronales, que va a ser, si yo expandiera esta ecuación por cada una de las neuronas que tengo en el sistema, sería un sistema de ecuaciones infernal, gigante, digamos, pero no importa, porque no funciona así el sistema. La idea no es averiguarlo de manera analítica, qué valores hacen que con una determinada entrada obtenga una determinada salida, sino más bien es al revés. Yo tengo un conjunto de entradas, que tiene que ver con mi sistema, y tengo un conjunto de salidas que tiene que ver con lo que yo quiero obtener. La cuestión es que, aplicando nuestros algoritmos que hay, computacionales, digamos, no es que nadie lo calcula a mano, ni mucho menos, la cuestión es que el sistema termina adaptándose a ese conjunto de datos. ¿Cómo se adapta? De vuelta, ajustando estos coeficientes y estas funciones para que yo obtenga mi conjunto de datos asociados, entrada y salida. No tiene por qué ser exactamente iguales, digamos, partiendo yo de una determinada entrada, no tiene que ser exactamente igual a la salida, puede haber un error mínimo, ¿ok? Porque justamente estos son sistemas que no pretenden ser determinísticos. La intención es que el sistema dé con un alto grado de certeza para estas entradas que yo necesito, esta determinada salida. ¿Ok? No solamente eso, sino que en el momento que yo tengo un set de valores, un conjunto de valores de entrada ligeramente diferente a los que yo ya le venía alimentando a la máquina para que aprenda, el sistema tiene que ser capaz de inferir, es decir, tomar entre diferentes, conceptualmente, si pensamos un plano que tenemos los diferentes conjuntos de entrada, para valores intermedios, el sistema tiene la capacidad de inferir y probablemente la salida sea muy parecida a las salidas, a valores similares de las entradas que yo tenía originalmente. ¿Okay? Bueno, hay métodos que son técnicas computacionales para calcular esos coeficientes, ¿okay? Que bueno, los más conocidos son el algoritmo de backpropagation y el método del gradiente descendiente, que no es ni más ni menos que arrancan de un conjunto de valores en la entrada, arrancan de una red neuronal inicial con unos valores aleatorios, vamos a decir, obtiene una salida, ¿ok? La diferencia entre esa salida y el valor deseado se llama error, ese error se va propagando hacia atrás, se va analizando cuáles son las ramificaciones que hacen un aporte más grande a ese error, entonces se van corrigiendo esos pesos sinápticos, y así con un montón o sea, ¿cómo aprende la máquina? Usando todos los valores que yo necesito de entrada, con todos los valores de salida, y con n iteraciones. Esas n iteraciones tienen que ver de alguna manera hasta que el error esté acotado dentro de un valor deseado por nuestro sistema. ¿Okay? Obviamente no hay error cero, pero lo interesante es que el sistema puede converger a un determinado conjunto digamos, estos coeficientes, estos valores, un conjunto de set points, de configuraciones, de que el error sea mínimo para mi conjunto de entradas que yo deseo, y al mismo tiempo es capaz de inferir valores intermedios. ¿Okay?
Hay un ejemplo muy didáctico que nosotros estuvimos buscando por internet, que es el ejemplo de un robotito hecho, inclusive está hecho con Arduino, muy sencillo, pero es muy didáctico y termina de darle una idea al tema de Deep Learning. Y lo interesante es que funciona en Arduino, que tiene muy poca capacidad de procesamiento. Básicamente es, digamos, tratamos de llevar un poco este concepto de Deep Learning a la práctica. Pensemos en el caso de este robotito que tiene dos motores y 4 sensores de luz. Entonces, toda esa teoría de redes neuronales, digamos, no es ni más ni menos que 4 entradas, que son los niveles de luz, digamos, adelante, atrás, derecha, izquierda, y las 2 salidas que serían los motores, la activación de los motores según estas entradas. Todo lo que esté en el medio, ¿okay? Todo lo que esté en el medio es lo que va a aprender esta red neuronal. Obviamente, más de uno podría decirme, bueno, yo hago un algoritmo sencillo, digamos, basado en decisiones simples y tablas y demás, y puedo conseguirlo hacerlo con el álgebra clásica, y por supuesto que va a funcionar igual. Pero este caso es interesante porque para entender el concepto y ver, aplicar, como decíamos anteriormente, nuevas soluciones a problemas viejos o ya conocidos. ¿Okay? Este ejemplo está disponible en los links que están acá en la web. El ejemplo corre con una hidden layer, una capa oculta de una sola neurona, es decir, esto podría tener un montón de capas en medio, acá se elige una sola, ¿ok? Entonces, cómo funcionaría esto? Digamos, yo tengo un montón de entradas, como están a mi izquierda, ¿ok? Que son diferentes condiciones, por ejemplo, con luz en la punta, luz en la parte de atrás del robot, luz a la izquierda, luz a la derecha, acá están todas las combinaciones, ¿ok? Y en realidad lo que yo quiero obtener son, según cada una de estas situaciones, tener un cierto valor que es una dupla de valores que son los valores que van acoplados al motor. Es decir, 0,5 es justo la mitad entre 0 y 1, que es cuando el motor está quieto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en todas estas diferentes condiciones, en alguna, como el robot intenta escaparse de la luz, en la condición que es desfavorable, va a mover el motor en diferentes condiciones, para atrás, para adelante, izquierda o derecha. ¿Okay? Lo interesante de esto es que si uno se pone a ver, dice, bueno, yo acá tengo 16 valores, que son las combinaciones de luz. En realidad esto no es real, porque en realidad yo tendría un valor analógico de luz, que no sería concretamente 1 ni 0, ¿está bien? No importa, lo interesante de esto es que uno arma este conjunto de entradas de 16 valores como si fueran, digamos, luz 100% o luz 0%, arma este conjunto de vectores de salida, lo pone a aprender en esta Deep Learning. Acá están los parámetros de aprendizaje, que son los nodos de entradas, cuántas capas ocultas hay, cuántas salidas tengo, que en este caso son 2. Hay varios valores como la tasa de aprendizaje, que tiene que ver con el algoritmo que habíamos hablado antes, backpropagation. Hay un conjunto de valores iniciales, digamos, de qué valores arranca, y hay un error admisible, que es un poco lo que habíamos estado hablando. La cuestión que yo meto todo esto en el algoritmo, tarda un buen rato, por decirte una cosa del orden de los 10 minutos, y cuando termina lo interesante es que no solo funciona con estos valores 0 y 1, que sería 0% de luz y 100% de luz, sino que funciona para valores intermedios, obviamente, es decir, hace una inferencia, digamos, es como si esta tabla se expandiera para todos los valores posibles, y el algoritmo termina conectando de alguna manera, armando una curva de regresión entre los valores de salida. Y todo termina funcionando como si fuera perfectamente una función, digamos, en un continuo, ¿ok? Que tengo 4 entradas de 0 a 100 con la cantidad de luz, y 2 salidas de 0 a 1, de 0 a 1 en cada uno de los motores, en un perfecto continuo, ¿ok? Con lo cual es interesante, porque este es un producto que rompe un poco con el esquema que uno tiene conceptual de cuando
una empresa desarrolla un producto, le pone un firmware, le pone un programa y lo vende, eventualmente con una configuración, lo vendes al mercado y las personas lo usarán cambiándole algunas configuraciones, una cosa por el estilo. Ahora, lo interesante de este producto es que, digamos, alguien podría desarrollarlo y venderlo, y lo vende con la máquina que aprende adentro. Entonces, no tiene que tener ningún comportamiento específico cuando lo vende. Es decir, puede decirle, mirá, vos querés usarlo para que se oculte la luz o para que perciba la luz, es cuestión de ponerlo en modo aprendizaje, ponerle estos valores, ya sea cargándole una tabla o iluminándolo, el robot aprende, ¿ok? Y después ejecuta lo que vos le hiciste aprender. Obviamente en el medio habrá diferentes opciones, pruebas, algunas cosas funcionarán mejor, algunas cosas funcionarán peor, pero es interesante desde el punto de vista conceptual, que es un problema viejo con una solución realmente nueva y novedosa, ¿ok? Así que bueno, este ejemplo era un poquito didáctico, por ahí es un poco simple, pero la idea es que lo pueden probar fácilmente en sus casas con la lógica Ruby. Si ustedes quieren ir un poco más adelante, digamos, como les decíamos, Microchip ofrece unas herramientas muy útiles, como ya acá tengo para mostrarles, como este producto, que es el que estaba mostrando en las animaciones. ¿Okay? A través del MPLAB, que es la herramienta de Microchip para hacer el debugging de estos microcontroladores, se le instala un módulo de manejo de datos, entonces los acelerómetros pueden mostrar la información en esos gráficos. Esa información se sincroniza con las herramientas que yo le había mencionado anteriormente, las de Edge Impulse y otros. Entonces, uno toma muestras de ese acelerómetro, lo sube a la red, se procesan con estas herramientas que son gratuitas, y a su vez esas librerías se puede hacer una exportación y se bajan de vuelta al dispositivo y ya corren de manera local. ¿Okay? Por supuesto que con esto pueden darle soluciones a problemas muy, muy complejos, como por ejemplo reconocimiento de gestos. Por ejemplo, digamos, no sé, hay un ejemplo que este acelerómetro lo acoplan a una pesa, entonces hay que detectar si la persona está haciendo bíceps, si hace hombros, si está quieto, si está caminando, si está corriendo. Es decir, puede reconocer gestos muy, muy complejos que la verdad que de otra manera sería prácticamente imposible, ya sea usando algoritmos inclusive avanzados, es muy difícil lograrlo. ¿Okay? Acá están todos los links relacionados con esto. Está de vuelta la página el site de Machine Learning de Microchip. Están dispositivos los equipos si los quieren comprar. Están los links a los algoritmos estos de Edge Impulse o similares. ¿Okay? Nosotros lo estuvimos probando y funcionan bien. Queríamos exportarlo para diferentes microcontroladores. Eso todavía no lo hicimos, no lo completamos, pero era la idea de tener diferentes ejemplos funcionando para diferentes tipos de placas para los clientes que lo desean. ¿Okay? No solo eso, sino Edge Impulse, este tipo de empresas que ofrecen estos algoritmos y estas herramientas para hacer aprender las máquinas, están basados en Marcos, estos algoritmos. Sí, discúlpame, te pido si podés ir redondeando, ¿puede ser? sí, bien, bien, perfecto. Gracias. Bueno, por eso era solamente para mencionar eso, que estas empresas que ofrecen estos algoritmos están basados en TensorFlow o este tipo de librerías que ya son, que son directamente cómo funciona por dentro el algoritmo de Machine Learning y Deep Learning. ¿Okay? Así que bueno, es un tema complejo, la idea nuestra fue un poco transmitir el concepto y entender que nosotros les podemos dar una mano si lo necesitan. Hay herramientas disponibles de rápida implementación para aplicarlo a problemáticas que pudieran tener. Y bueno, sencillamente eso, digamos. Como les decía, yo trabajo con Patricio en la empresa Elemon, así que cualquier cosa nos pueden contactar.
No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces les agradezco por su atención A ver, y muchas gracias. eh, preguntan si directamente el contacto con vos es a través de Elemón, directa, con los... Sí, perfecto. sí, sí, tal cual. Bien, Bueno, gracias por todo. al contrario, muchas gracias a ustedes por la colaboración en la presentación y por el auspicio al evento. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ambos.